En el trading, y hablando inicialmente del análisis técnico, se habla de diferentes herramientas que nosotros utilizamos como indicadores, patrones de vela y diferentes momentos del mercado que nos van a dar información para nosotros ejecutar una compra o una venta. Dentro de ellos tenemos uno esencial para mí, para mi operativa y para la estrategia, que se llama order block, ¿cierto? Y es un tipo de patrón de vela, por así decirlo, aunque más que eso es un tipo de orden donde las instituciones marcan, ¿cierto?, más posiciones para hacer un desplazamiento de la compra o de la venta, ¿cierto? Entonces hoy vamos a aprender a identificarlo y también para aprender esos momentos donde el mercado hace esos order blocks fallidos, ¿cierto? Que muchas veces nos hace entrar como si fuera un grab de lo que hablamos en el tema pasado, ¿cierto? De liquidez, pero en este caso vamos a aprender a analizarlos, a identificarlos y a saber usarlos con todo lo que venimos hablando en las anteriores lecciones. Nosotros normalmente dentro del mercado tenemos estrategias, ¿cierto? Y dentro de ellas están los order block, que son como un tipo de patrón, y se dice, ¿cierto?, que el order block es la última vela antes del movimiento opuesto, es decir, la última vela bajista sería roja, negra, antes del movimiento fuerte, que serían las velas blancas, que son las positivas. Entonces se supone que en algún momento por allá en el futuro el precio debe llegar a esta zona y mitigarla, ¿cierto?, para hacer el movimiento. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que identificar que el order block, más que solo ese patrón que dice la vela anterior al movimiento fuerte, debemos entender que es lo que hay dentro de la zona, ¿cierto?, en cuestión. Dentro de la zona en cuestión, nosotros antes de analizar si hay un order block o no, debemos identificar dónde está la zona. Y para eso yo utilizo temporalidades mayores que vienen desde H1. Identificar en qué momento del mercado, ¿cierto?, se está moviendo ese precio. Porque posiblemente ese order block que nosotros estábamos viendo sea simplemente una toma, ¿cierto?, de liquidez para el precio, acumular órdenes y seguir vendiéndose, buscando una zona de order block más abajo. Por eso debemos aprender a identificar en qué momento del mercado estamos, ¿cierto? Si es un momento de reversión o es ya un tema de tendencia. Algo que yo utilizo mucho para identificar los order block es saber que ellos son como esa serie de picos. Me gusta más tener order blocks en picos altos y preferiblemente picos que hayan superado un pico anterior, ¿cierto? Aquí tenemos una zona, ¿cierto?, donde había un order block, ¿cierto?, que posiblemente superó un pico anterior, y esta zona, que si la ponemos a temporalidades mayores, ¿cierto?, digamos en este momento estamos en H1, puede ser esta zona de acá, toda esta zonita de acá, porque recuerden que la vela contraria antes del movimiento fuerte, ¿cierto? Entonces sería toda esta zona de acá. Algo que es un patrón que yo veo mucho en el mercado es que el precio normalmente va a buscar llegar a ese order block y acumular órdenes antes de ejecutar un movimiento más fuerte, ¿cierto? En este caso, pues el movimiento más fuerte fue por poquitos pips, pero en sí fue un movimiento más fuerte. ¿Qué quiere decir? Que el mercado, cuando hay un pico, ¿cierto?, normalmente, que esta es la zona, cuando hay un pico de order block, ¿cierto?, normalmente va a regresar, va a intentar tocar el order block, lo supera y ahí sí ejecuta el movimiento, rompiendo esta liquidez de acá, ¿cierto? Esta liquidez que sería pues como un tipo de manipulación de estos mínimos de acá y dándole importancia a esta zona de acá. Entonces es un tipo de patrón para order block, ¿cierto? Normalmente dentro de los order blocks fuertes vamos a encontrar, ¿cierto?, liquidez interna. ¿Qué quiere decir? Que normalmente la gente estaba aquí buscando en este precio seguir vendiendo, ¿cierto? Venta, 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 y en el cuarto toque venta, pero el mercado normalmente dibuja una reversión
hacia el mismo order block, haciendo como un tipo de manipulación para ahí sí ejecutar el movimiento. Eso es algo muy común, algo que pasa mucho en este tipo de patrón y que se utiliza tanto en temporalidades mayores como en temporalidades micro. Tú puedes tener entradas, ¿cierto?, a temporalidades menores donde, vamos a ponerlo por acá, donde hay una serie de picos, ¿cierto? Entonces miren que este es el pico más alto visto anteriormente, donde identificamos el último, ¿cierto?, antes del movimiento fuerte. El último antes del movimiento fuerte, pues ya hay otro concepto que ya les voy a estar mostrando sobre esto, que es un tema de mitigaciones, que es simplemente este order block se invalida porque ya hubo un toque. Entonces él se va a ver reflejado en el siguiente que está libre. Miren que acá, a diferencia de acá, aquí hay una mecha, ¿cierto? Miren que cuando lo vamos a identificar el último, cuando vamos a poner el último order block acá, ya este bajó y fue mitigado. Entonces por eso no lo tomo. Tomo el siguiente que está libre, que es este de acá, ¿cierto? Y vemos que dentro de la zona hubo órdenes, ¿cierto?, donde gente tuvo para seguir vendiendo. El precio llegó precisamente a tocar la zona, bajó, ¿cierto?, y llegó después otra zona precisamente en el order block para ejecutarse la venta, ¿cierto? Entonces esto va a pasar mucho. Entonces posiblemente podemos buscar una venta aquí abajo de estos mínimos, ¿cierto? Esperando pues que el precio llegue en algún momento y mitigue estas zonitas mínimas de acá, ¿cierto? Este es el concepto principal. El order block pues también puede tener engaños, ¿cierto?, donde hay zonas que nosotros pensamos, por ejemplo, cuando dibujamos aquí los order block, podemos pensar que entonces aquí habría un order block, ¿cierto?, porque es un pico y está libre, pero acá también hay otro order block porque es otro pico, está libre, pero también aquí hay otro order block porque es un pico y está libre. Y mire que en todos hay reacciones. Miren que hay una reacción pequeña, pero la hay. Esta vela subió y se devolvió una reacción. Aquí casi llega, después llegó una reacción. Pero ¿por qué son fallidos estos order blocks? Porque el precio tiene zonas libres por esta zona de acá, del pico más alto que les había dicho. Miren que el pico más alto, sin haberse mitigado, este ya se mitigó. ¿Qué quiere decir? Que ya vino el precio, intentó tocarlo, bajó y ya lo tocó todo, ¿cierto? Después vino el precio a este, intentó tocarlo, vino y lo tocó todo, ¿cierto? Entonces ya está mitigado. Ese sería un concepto que deben tener en cuenta. Lo mismo para estos de acá. Entonces, al estar libres, ¿cierto? Al estar libres, el mercado va a querer en algún momento llegar a mitigarse, ¿cierto? Llegar a hacer lo que el precio sabía hacer, ¿cierto? Que es casi llegar a tocarlo, ¿cierto? Y después hacer una serie de órdenes para tocarlo y ahí sí a ejecutar el movimiento. ¿Desde dónde? Del inicio del movimiento hasta el final del movimiento, ¿cierto? Llega y lo toca y ahí sí sigue haciendo su curso normal. Entonces, en el momento que nosotros hallemos un order block, lo importante es nosotros identificar lo que les decía ahorita, estructura. Entonces, si vemos que el mercado sube con fuerza y baja, a la hora de regresar, que nos intente tocar el order block, pero no lo toque, baje y ahí sí en el otro movimiento lo toque para hacer toda esa reversión, ¿cierto? Que acá sería nuestra zona de order block, porque la gente normalmente podría buscar vender en estas zonas, que habría otros order block, ¿cierto? Otros piquitos, y no esperaron a ejecutar el último order block, que sería el que tiene el espacio libre, ¿cierto? Esa es una forma. Otra es entender que muchas veces, ¿cierto?, van a haber sesiones donde el order block no llegue hasta el pico final, ¿cierto?, hasta la zona final, sino que simplemente llegue a la mitad del movimiento y haga su movimiento, pues su estructura final. Vamos a ver si encontramos un ejemplo.
digamos puede ser este de acá, donde el precio tenía esta libre, ¿cierto? Había esta libre y el precio nunca llegó a ese order block, aunque estaba libre el precio aquí. Simplemente tomó esta zona de acá, que también estaba libre, ¿cierto? La tomó y fue esta la que utilizó para hacer su movimiento fuerte, ¿cierto? Fue esta zonita la que utilizó para hacer su movimiento fuerte. Entonces va a pasar mucho que a veces estés esperando siempre el último order block. ¿Qué quiere decir? Más del 50%, en el 80% o el 90% del order block, y él llegue a esta zonita y de ahí haga el movimiento fuerte. ¿Cómo identificamos eso? Pues es difícil saber porque a veces al haber zonas libres, pues nosotros queremos un trade más seguro, ¿cierto? Y esperamos hasta la zona libre. Hay trades que se nos van, pero es normal. Simplemente debemos saber esperar al trade que tenemos, ¿cierto? Para ejecutar el movimiento, porque el movimiento acá también pudo verse de esta forma, que el mercado llegara acá y bajara hacia tu zona y ahí sí subiera. Entonces, en este caso, pues sería juego de probabilidad. Pero así sería la correcta función para buscar el order block. También debemos entender que a la hora de encontrar los order blocks, no vamos a buscar zonas como en este tipo, zonas que de una tenemos el pico, ¿cierto? Y tenemos la zona marcada aquí del order block, la última vela, ¿cierto? Que sería en este caso esta, la última vela fuerte, ¿cierto? Y llegamos y de una entramos sin antes, ¿cierto? Tener una liquidez previa, que sería pues como lo que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan? Que les dije que el mercado necesitaba primero tener liquidez previa, es decir, que el mercado se acercara al order block, bajara a buscar esa compra, ¿cierto? Esa fuerza o ese dinero antes de volver a recoger las órdenes, porque mucha gente iba a ejecutar aquí compras y superar la zona anterior y ahí sí caer. Miren que aquí pasó lo contrario. Aquí la gente no esperó, dejó acumular un poquito de órdenes y intentó comprar aquí, pero había órdenes acá. Entonces ve y le barre el stop y sigue el movimiento alcista. En este caso, este order block no sería para nosotros porque no hubo una toma de liquidez previa, porque esto tenía que bajar y superar las zonas y hacernos, no sé, esto acá tenía que hacernos un quiebre de estructura interno, ¿cierto? Un cambio de carácter o un boss interno para poder buscar una posible reversión en venta, ¿cierto? Entonces así sería uno inválido. Y ya está el tema último, que es cómo identificar si a la hora de tomar mi order block está bien puesto el stop. Pues no hay una ciencia exacta para esto, pero yo simplemente les digo que yo a la hora de ejecutar una orden, ¿cierto? Lo único que hago es, bueno, este no sería aquí válido, sería más fácil desde acá. Yo a la hora de ejecutar una orden, lo que sí haría sería poner el stop encima del último alto, ¿cierto? De la última vela. Por si hay una pequeña manipulación, se lo pongo 1 o 2 pips más. Y el mini, y ya pues para hacer el 1-2, que es la estrategia 2.5, sería en el mínimo que inicia el movimiento, ¿cierto? Así sería la entrada. Esto obviamente internamente pues esperaríamos una velita a favor antes de entrar. Pero siempre el stop lo vamos a poner 1 o 2 puntos o pips encimita de la última vela, ¿cierto? Asimismo para acá, si tenemos un bloque acá, ¿cierto? Sería debajo de esta velita, ¿cierto? Debajo de esta velita, el stop loss, y ya esperaríamos comprar. ¿Hasta dónde? Hasta la encargada de iniciar el movimiento, que sería este alto de acá. Pero por lo mismo, por estrategia, normalmente operamos hasta el 2 punto algo, digamos al superar estos altos. Así estaría bien. Supera estos altos, cerramos, porque miren que muchas veces cuando supera los altos anteriores hace una reversión. Entonces nosotros por estrategia siempre cerramos aquí. Bueno,
Y yo sé que ya sales preparado para identificar order blocks correctamente, los order blocks fallidos, cómo entender las mitigaciones y aparte, ¿cierto? Saber que esas zonas de liquidez son las que te van a ayudar junto con los order blocks a tener una correcta entrada. Entonces, si quieres y no te viste los videos anteriores, ve y le das clic para verlos y seguir toda la serie que venimos llevando de Smart Money para tener un buen análisis y crear un conjunto de herramientas para tu estrategia. Gracias por vernos.